Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde, aquí a mitad de semana. Estamos aquí nuevamente estudiando este hermoso libro, el libro de Hechos. Un libro, obviamente, ahí de transición, un libro donde se estaba pasando del judaísmo al cristianismo. Acuérdense que la iglesia de Jesucristo comienza con el pueblo judío solamente, con los apóstoles que eran todos judíos. Y la iglesia se concentra en Jerusalén, donde empiezan a predicar en el templo, ya en el pórtico de Salomón, en la entrada del templo de Jerusalén, ahí predicaba, y empezaron a ganar, dice la Escritura, hoy día lo vamos a ver, empezaron a ganar muchos sacerdotes del templo, empezaron a ganar gente, un día se convirtieron 3.000, otro día se convirtieron 5.000. Más o menos se cree que la iglesia de Jerusalén cristiana, al comienzo del judaísmo, empezó alrededor y llegó a tener a 25.000 personas que habían pasado del judaísmo al cristianismo. Todavía no estamos llegando todavía a los gentiles, ni siquiera el gentil somos los que no somos judíos, ni siquiera nosotros todavía como cuerpo aparecíamos hasta que más adelante el Señor vemos que empieza justamente a trabajar con la iglesia a través del apóstol Pablo en especial, pero el libro de Hechos nos da a entender justamente aquello. Es un libro también escrito por un historiador, entonces por eso da mucho más detalles que otros libros, a pesar de que Lucas, que el escritor estaba siendo inspirado por Dios, pero también con una visión. Acuérdense que cuando Dios inspiraba al hombre lo dejaba que también fluyera su esencia dentro de la inspiración. Por eso sí, yo les he dicho otras veces, aparte de Lucas, que era un genio, era doctor, ya era médico de profesión y historiador también. Entonces por eso cuando si hablamos, ¿quién escribió el libro de Lucas? Ya el mismo que escribió el libro de Hechos. Pero ¿quién es el que da más detalles de la muerte de Jesucristo? Lucas, por dos razones. ¿Por qué por dos razones? Porque es historiador. ¿Y por qué era doctor? Pues era médico. Entonces, ¿quién más iba a decirnos si el Señor Jesucristo estaba vivo o muerto? Entonces Dios a cada persona que escribió la Biblia los dejó justamente en su esencia también, que cada uno de ellos nos hablara siendo inspirado por Dios. Ya hemos estudiado 4 capítulos. La semana pasada terminamos el capítulo 4. Le adelanté un poquito, ¿se acuerda? De un conflicto que se dio, porque la iglesia del primer día que nace la iglesia, hasta que vamos en el capítulo 4, cuando fue la primera vez que llevaron a los apóstoles, los persiguieron, después vamos a encontrar nuevamente otra persecución, encontramos también el primer milagro que hacen los apóstoles. Entonces vemos realmente cómo comienza la iglesia, hasta que iba sumamente bien, que vendían todas las cosas, tenían todo en común, la iglesia era espectacular. Hasta que llegamos al capítulo 5, donde ocurre el primer problema en la iglesia, ¿ya? Y a veces la gente, ¿ha escuchado usted esta frase? Oh, pastor, nuestra iglesia debería volver a los tiempos antiguos, como era la primera iglesia. ¿Ha escuchado esa frase, no? Pero, ¿realmente han estudiado los conflictos de la primera iglesia? Así que hasta por ahí no más he dicho, porque, por ejemplo, si dice la gente, deberíamos volver como la iglesia antigua. La iglesia antigua vendía todo, se lo traían a los apóstoles y los apóstoles repartían por parejo a cada uno. ¿Le gustaría? ¿No? ¿Sí? Bueno, los que ganamos poquito, sí nos gustaría porque así andaríamos allá arriba, pero los que ganan mucho no. Por eso es irreal, por si acaso, volver a ese tipo de iglesia. Porque también vemos que producto de esta rivalidad también, donde todos tenían en común, claro, estaba el Espíritu de Dios obrando, había una fe tremenda, pero también si está la iglesia creciendo, también el enemigo está creciendo. Y vamos al capítulo 5, que le adelanté algo la semana pasada. Si no estuvo con nosotros la semana pasada, para usted algunas de las cosas que voy a mencionar aquí van a ser nuevas. Así que llegamos aquí al capítulo 5. Y veamos esta primera parte donde dice en el versículo 5, capítulo 1, pero cierto hombre llamado Ananías
con Safira, su mujer, vendió una heredad. ¿Ya? Acuérdese que en el capítulo 4 vendían las cosas para hacer todo en común. Olla común, lugar en común, pero también hay que entender algo. No es que todos vendían lo que tenían, sino que hay que entender que muchos de los que tenían una casa y tenían otra casa o un terreno, vendían eso, pero no eliminaban una casa. ¿Por qué dice que se reunían en casa? Sáquelo por lógica. Si se reunían en casa, ¿en qué casa si todo lo habían vendido? Mentira, no lo habían vendido todo, sino que ciertas propiedades habían vendido, las traían a los apóstoles, pero se seguían juntando en la casa de algunos discípulos. Así que eso de que todos vendían, no, porque seguían juntándose en casa. Pero dice que justamente de esto, donde algunos estaban vendiendo, y uno de los que vendió, y los apóstoles hicieron connotación en el capítulo 4 de él, fue de Bernabé. Dice, y Bernabé vendió una heredad y la trajo, y los apóstoles, se podría decir, dice en el texto, que los apóstoles hicieron saber que Bernabé había vendido. Entonces imagínense la iglesia viendo a Bernabé. Bernabé obviamente un tremendo hombre de Dios, nunca dio para ser, yo di, quiero que me aplaudan. No. Pero ¿qué sucede en el capítulo 5? Aparecen dos personajes que sí habían un problema en ellos. Así que para que alguien dice que la iglesia tiene que ser perfecta, desde el inicio de la iglesia hay gente a veces con otros intereses en la iglesia. Pero dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías y con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Hay problema con eso? Hay problema que si yo tengo una propiedad, vendo esa propiedad y una parte la quiero donar a la iglesia. ¿Hay problema con eso? Ninguno. Pero ¿por qué? Mire lo que sucede. Cuando llegó Ananías y dijo Pedro, el apóstol Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Entonces, ¿cuál era el conflicto del pecado de Ananías? Mentir al Espíritu Santo. ¿Ya? Entienda eso. Estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y alguno va a decir, pero ¿por qué estaba mintiendo al Espíritu Santo? No nos dice realmente, pero uno también podríamos sacarlo por conclusión. Lo más probable que ellos ofrecieron la totalidad del terreno, del sitio, a la iglesia para que lo aplaudieran. Cuando vendieron el terreno, se hicieron los locos y solamente trajeron. Entonces, el problema es que mintieron al Espíritu Santo, no que hayan traído una parte. Si hubieran dicho, pongan este caso, ejemplo, si Ananías hubiera dicho a la iglesia, hermanos, saben que tengo un terrenito, voy a vender y un porcentaje lo voy a entregar a la iglesia, ¿habría algún problema con eso? Pero lo más probable es que Ananías y Zafira hicieron alarde que voy a vender un terreno y se lo voy a dar por completo a la iglesia. ¿Pero era para qué? Probablemente para el aplauso, para decir, ¡ay, qué bueno el hermano! Pero pura venta de humo, diríamos en el fútbol. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿Ves? Se quedó con una parte. ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y me gusta ese versículo, y se lo dije la semana pasada, para que usted tome en contraste el versículo 3 con el versículo 4. ¿A quién mintió en el versículo 3? ¿A quién mintió en el versículo 3 Ananías? ¿Y a quién mintió? Porque sigue mintiendo al mismo en el versículo 5. No han mentido a los hombres, sino... Y eso nos demuestra, me gusta ese versículo, porque el Espíritu Santo es Dios, hermano. No una fuerza, no, como dicen por ahí en algunos lados, no es una fuerza, es Dios mismo el Espíritu Santo, dentro de su Trinidad. Versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, eso les contaba la semana pasada, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron.
Así que si usted se da cuenta, ahí vemos el conflicto, el primer conflicto dentro de la iglesia. Que hay hermanos dentro de la iglesia que estaban haciendo alarde y hubo un problema aquí. Pero acuérdense que en esta historia solamente llegó a la iglesia ¿quién? Ananías. ¿Y su señora? No está. Entonces, ahora lo otro también que quiero mencionar, que veamos, desde ya empezamos a ver los poderes que tenían los apóstoles como el don de discernimiento, que es un don que algunos por ahí dicen que lo tienen, pero imagínense, no es comparación a esto. Porque cuando entró Ananías y Zafira, ese es un don, el de discernir, saber cosas que el resto no sabe. No es adivinación, ¿no? Porque lo que uno dice es lo que sucede. Cuando entró Ananías al templo, ¿qué dijo Pedro? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y quién se lo dijo a Pedro? El don. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo. A eso se le llamamos el don de discernimiento, ¿ya? Y no erra, el que discierne ve cosas, ¿ya? Y podemos ver justamente que no vamos a hablar de don, pero también es un atributo que Jesucristo tenía, porque se acuerda cuando alguien le preguntaba y el Señor Jesucristo decía, pero Él sabía lo que había en su corazón. Él sabía que la pregunta era para acusarlo, porque no es un don de discernimiento, sino que es la omnisciencia de Dios. Pero en el caso de los hombres había un don. Así que si tú te das cuenta que hay un conflicto que sucede y vemos que lo que conlleva todo este conflicto, que a la final aparece su señora y vemos ahí en el versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo que había acontecido, ¿ya? Así que, ¿cómo habrá entrado? Me imagino cómo habrá entrado, con la cartera, la iglesia, no sé, estoy bromeando yo, pero me imagino que entró tan campante y no sabía lo que acontecía. ¿Y qué había acontecido? ¿Qué había acontecido? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O en otras palabras, la vendí todo, y aquí está todo. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar a qué dice? Al Espíritu Santo del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Todavía no muere. Pero acuérdense que tenía don. ¿Qué don tenía Pedro? Discernimiento. Él ya sabía lo que venía. Aunque en un principio podemos ver que él no hace mención de aquello, ¿ya? No hace mención de que iba a morir Ananías. Y dice versículo 10, que también quiero decir a algunos por ahí, que he escuchado a algunos de estos que aparecen hoy día en YouTube que aparecen en TikTok dando cosas de la Biblia. Y dicen, Pedro mató a los primeros creyentes. No, Pedro no mató a nadie. Fue el poder de Dios por simplemente ellos mentirle a él mismo, que es Dios. Pedro no hizo nada. ¿Ve a Pedro matando a la gente? Dice, y cayó solo. Dice, y al instante ella cayó a los pies de él. ¿Y qué dice? Y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Producto de eso, dice versículo 11, y vino gran temor sobre toda ¿qué? Ya estaba la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que mi hermano, ojo que aquí está hablando de estas personas que eran parte de la iglesia. Eran un matrimonio judío de la iglesia dentro de la nueva iglesia, la iglesia de Jesucristo que él fundó. Y están ahí, tenían todo en común, pero se presenta el primer conflicto dentro de la iglesia, que obviamente para el grupo que estaba teniendo, imagínense usted, alrededor de 25.000 personas ya se estaban juntando y vieron que lo que sucedió, hubo un gran temor y se frenó un poquito, se podría decir.
Lo mismo sucedió para los que les gusta leer más la Escritura y quieren leer más de muertes de este tipo, la va a encontrar en 1 Corintios capítulo 11, donde también ahí la iglesia de Corintios, ya una iglesia de gentiles, no una iglesia judío-cristiana, sino una iglesia de gentil literalmente de griego. ¿Qué sucedió? Que también empezaron a tomar la Santa Cena, ya, y cuando tomaban la Santa Cena lo hacían desordenadamente. Y uno tomaba la Santa Cena haciéndole burla al otro por las comidas que comían. Hubo un conflicto. Y dice el Señor, y Pablo lo dice en Corintios capítulo 11, que lamentablemente la única manera de parar el conflicto que había en Corintios es que a la hora de la Santa Cena empezaron a caer algunos muertos. Y le digo algo que sería bueno, sí, pero ¿se imagina? Porque así uno sabría quién es el de verdad y quién no. Pero eso sucedió allá, ahora no sucede. Y algunos se van a preguntar, pastor, ¿y por qué no sucede ahora y si antes sucedía? Una pregunta para ustedes. ¿Puede hacerlo? Sí, porque Dios no cambia. Si Él quisiera hacerlo aquí para limpiar la iglesia, lo hace. Pero lo más probable es que no lo haga. Esto es una conclusión mía, pero no estoy disminuyendo a Dios para nada, solamente que estoy diciendo y creo que por qué razón no sucede ahora. ¿Alguien quiere dar su opinión? ¿Era el comienzo de la iglesia? No, a mi parecer. Ya nomás a lo mejor tú tienes tu opinión. No, el de morir. Algunos dones existen. Romanos capítulo 12, todos los dones de Romanos capítulo 12 existen. Los que yo discrepo son en 1 Corintios capítulo 12, que algunos de ellos yo creo que no existen. Más que no eran judíos. La razón principal, que es lo que yo creo, que la manera como Dios tenía que enfrentar y solucionar problemas de la iglesia era a través de dos vías, a través de los apóstoles y a través de Él. Cristo interviniendo y los apóstoles interviniendo. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué está Cristo y los apóstoles interviniendo? Adivine qué falta. No, el Espíritu Santo siempre ha estado. Adivine qué falta. La iglesia se fundó sobre la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Entonces la iglesia se estaba fundando sobre los apóstoles. ¿Qué faltaba? Bien, la Biblia. Es la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente los que podrían traer orden a la iglesia era Cristo mismo o los apóstoles, como Pedro. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba tan concentrada, tan pequeña, que no sabíamos qué era correcto o incorrecto. Porque todavía no estaba el Nuevo Testamento. Al no estar el Nuevo Testamento, los que tenían que ejercer alguna función o alguna corrección en aquella primera época era directamente por los apóstoles o por Jesucristo mismo. Pero llegada a la Escritura, es la misma palabra la que a nosotros nos condena o nos libera. ¿Te acuerdas lo que dijo Juan? Conoceréis la verdad. Y antes de que llegara la Biblia, ¿qué los hacía libre a ellos? La predicación de los apóstoles, de Jesucristo. Cristo es el que liberta, pero si no escuchaban a los apóstoles, no había posibilidad. Por eso la iglesia, ¿dónde comienza? En Jerusalén. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles. Ananías y Zafira lo más probable eran salvos, porque la primera iglesia comienza con salvos. Porque fue algo notorio para todo el mundo. Y algunos decir, pero pastor, ¿cómo son salvos? ¿Mintieron? Sí, porque ¿usted es salvo? ¿Va a ir al cielo? ¿Ha mentido? Ya, ¿pero murió? Gracias a Dios no. Pero algunos decir, pero pastor, ¿por qué gente ha dicho? Mire, el conflicto, ¿por qué mueren aquí? Ya. ¿Y por qué usted no muere hoy día? Por eso la conclusión le digo yo a la palabra. ¿Por qué yo tengo la palabra de Dios?
Y la palabra de Dios hoy día, la palabra de Dios, el que me hace entender es el Espíritu Santo que está en nosotros, está sellado. Mire, un texto extra nomás para esto, en Primera de Juan, busquen Primera de Juan 5, para reafirmar o dar razón por qué estoy diciendo lo que digo. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 16, y esto se los voy a dejar a ustedes. Léanlo fuerte porque con esos versículos largos para que practiquemos todos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, Ananí y Zafira cometieron este pecado, que sucedió, como les digo, en la iglesia primitiva, en el comienzo de la iglesia. Y hubo justamente en esta iglesia una deslealtad con el Espíritu Santo, con Dios mismo, una deslealtad con el Espíritu Santo mismo que Dios tuvo que intervenir. ¿Ya? Porque era con el Espíritu Santo, pero hoy día, en los tiempos que hoy día nosotros tenemos, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, primero, para poder saber que un hermano está cometiendo un pecado de muerte y le vamos a advertir, deberíamos saber que es un pecado de muerte. ¿Me doy a entender o no? ¿Sabes qué? Es que estás cometiendo un pecado y alguien te dice, ¿y tú de dónde lo sacaste? No, es que yo dije. No, para eso, ¿qué nos vino a enseñar de los pecados de muerte? La palabra. Entonces hoy día tenemos la palabra, es que es nuestra guía. En aquellos tiempos eran los apóstoles y Dios tuvo que hacer una excepción aquí, y por eso le digo, con este pecado de muerte, porque la Biblia dijo, todos los pecados que cometamos e injuriemos inclusive a Cristo serán perdonados, pero la blasfemia al Espíritu Santo no será perdonada. Hay un gran conflicto con el Espíritu Santo. ¿Y por qué habla de la blasfemia al Espíritu Santo? Que primero déjeme decirle que un creyente no puede blasfemar al Espíritu Santo. Si usted es salvo por la gracia, no puede blasfemar al Espíritu Santo, así que usted no puede cometer este pecado de muerte. Por eso hablo de una excepción en aquel tiempo, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque no estaba la palabra de Dios. Así que de lleno ellos le estaban mintiendo, porque ya sabían en el primer siglo que el Espíritu Santo estaba operando. No hace muchos días antes de toda esta historia, ¿qué habían visto ellos, estos hombres que estaban ahí? Al Espíritu Santo descender como lenguas de fuego. Entonces ellos sabían ya, y estas personas sabían quién era el Espíritu Santo, así que como ustedes pueden ver, estas personas tuvo que el Señor corregir. Y la consecuencia de esa corrección lo encontramos en el versículo 11 que dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que vemos este conflicto, se terminó ahí, un poquito de esto lo vimos la semana pasada, pero vamos ahora del versículo 12, ¿les parece que oremos? Porque esto quise retomarlo de la semana pasada, lo había dicho, pero ahora con texto, y de ahí partimos en el día de hoy, versículo 12. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos estar aquí, Dios, poder aprender de tu palabra, crecer, analizar los textos y que tú nos vayas hablando a nosotros. Así que, Padre mío, queremos abrir nuestra mente y que realmente el mismo Espíritu Santo que vemos aquí a nosotros nos haga entender la Escritura. Tú lo dejaste y dice la Escritura misma que Él nos enseñará a guardar todas las cosas e inclusive nos presentó a Cristo como nuestro Salvador. Así que gracias Dios por tú también estar presente en nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice tu santa palabra. También aprovechamos de seguir orando por mi hermano Félix, que Vicente recién nos hacía saber de esta noticia. Sabemos que estás en el control y hemos estado inclusive hablando durante este mes acerca de la oración, así que con mayor razón Dios, vamos confiados en ti, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, para donde nos ponemos 2 o 3 personas de acuerdo, tú vas a responder Dios, pero sabemos siempre que tú eres soberano para hacer lo que a ti se te antoje, pero eres tan bueno
que nos deleitamos en ti y por lo cual tú concedes las peticiones de nuestro corazón. Así que Dios, te pido que escuches la oración de cada uno de nosotros y sea favorable para la vida de Félix, su familia, y todo vuelva a la normalidad o pueda seguir dando testimonio de las cosas que tú haces, Dios, en la vida de tus hijos. Bendice esta noche, bendice tu santa palabra también en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 12 y versículo 13 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás de ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Todo eso produjo este gran conflicto. Solamente remarcar ahí el versículo 12 que dice, porque también hay textos que a veces la gente ha ocupado, inclusive los creyentes, algunos predicadores, y la gente, lamentablemente, y yo les digo, no le crean al predicador, créanle a la palabra de Dios. Los predicadores nos podemos equivocar, yo puedo estudiar algo y darle una interpretación, y ustedes van a decir, no pastor, porque la Biblia está diciendo otra cosa, y para eso cada uno de nosotros tenemos esa capacidad porque tenemos la palabra de Dios. Pero le encargo eso, porque hoy día lamentablemente, como dice la Escritura, que porque tienen tanta hambre de escuchar de Dios, dice que se amontonarán. Esta es una profecía que dijo Pablo, se amontonarán para escuchar de Dios, pero van a ser engañados. Por eso la Escritura es clave. ¿Y por qué me detengo a decir esto? En especial por el versículo 12, para que usted vaya viendo algunos textos que nos van poniendo límites. Cuando el Señor dijo, ustedes haréis más grandes, a gran señales más grandes que los apóstoles. Y algunos predicadores pescan este texto, le dicen a las personas que ahora tú tienes el mismo poder de los apóstoles porque tú vayas a hacer más cosas más grandes que los apóstoles. Pero cuando usted mira los textos bíblicos, como el versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Parte diciendo, comienza la iglesia, ya son varias personas las que están congregándose, y se seguían haciendo milagros, porque el tema de hacer milagros, ¿para qué lo que era? Inclusive el término milagro, ¿saben qué significa? Es una señal. Y nunca, déjenme decirle que los milagros del Señor Jesucristo y de los apóstoles no fueran milagros que apuntaran a Cristo. No eran milagros para decirle a la persona, tú estás enfermo, ya sánate, listo, ándate para la casa. No. Si se hacía un milagro, era para poder pronunciar o anunciar el Evangelio. ¿Se acuerda cuál fue el primer milagro de los apóstoles? Lo estudiamos ya. ¿Cuál fue? El cojo que estaba en la puerta del templo de Jerusalén. 40 años llevaba ahí, todos lo conocían. Y el primer milagro, dice, fue tan notorio para todo el pueblo que dijeron, ¿con qué poder ustedes hacen esto? ¿Con qué poder ustedes sanan a un cojo? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? En el nombre de Jesucristo. Y dice, y eso sirvió como señal para el pueblo. Los milagros son señal para el pueblo. Y hoy día mucha gente anda buscando sanidad en muchas iglesias cristianas y se olvidan que los milagros fueron para una señal. Y muchos de nosotros, mis hermanos, si a veces Dios ha hecho milagros en nosotros, por eso siempre mírelo de esta manera. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, en cualquier aspecto de tu vida, es para que se glorifique el nombre de Cristo, no tu sanidad. No tu sanidad, es el nombre de Cristo. Y digo esto, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué dice? ¿Y por qué no dice todos hacían milagros? ¿Todos hacían señales? No, era exclusivo en la primera iglesia. ¿Quién eran los que hacían señales? ¿Quiénes? ¿Y la gente? No hay relato en la Biblia del inicio de la iglesia que la gente hiciera milagros, solo los apóstoles. El segundo que hizo milagros y señales, ¿saben quién fue? Aparte de los apóstoles. Hay que leer la Biblia, hermano. Esteban, uno de los diáconos.
Y Esteban hacía señales y prodigios. ¿Pero qué cargo tenía Esteban? Lo dije recién. Era diácono. ¿Y cómo se hizo diácono? Porque los apóstoles les impusieron las manos. Y ese es, entre comillas, un tipo de sucesión apostólica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que un apóstol le daba autoridad y, no vamos a decir traspasa, sino que al ellos prestarle, ¿cómo se podría decir? ¿Pero me están entendiendo lo que quiero decir? Que era como el apóstol, los apóstoles diciendo, ustedes van a tener algunas capacidades que se nos fueron dadas a nosotros, a ustedes. Eso es lo que está diciendo el libro de Hechos, si acaso. Y hay otra razón que se mantuvo esa figura, porque esa figura viene ¿desde dónde? De las manos. Oh, es tan malo va a leer la Biblia, hermano. Levítico, ya. En el libro de Levítico, ¿se acuerda? ¿Dónde se imponían las manos en el libro de Levítico? Los maestros de escuela dominical. ¿No le han contado esa historia a los niños? Ya cuando se traía, estoy volviendo a mi infancia, cuando yo estaba ahí, cuando mataban a un cordero, lea después los sacrificios en el libro de Levítico, cuando mataban a un cordero, traían el corderito, ¿ya? ¿Y qué hacía la persona que lo traía y el sacerdote? Ponían sus manos ¿dónde? En la cabeza. Y traspasaban, comillas, traspasaban todos los pecados míos sobre el corderito en su cabeza. Simbólico. Y ahí el sacerdote lo degollaba, lamentablemente, demostrando a Jesucristo, un inocente pagando por culpa mía. La vida de otro por culpa mía. Era una figura del Señor Jesucristo. Pero ese traspaso que se daba, y el sacerdote tenía que poner su mano, es la misma figura que se está dando. ¿Y qué era decir? Lo que yo soy, lo tengo en ellos, se lo traspaso a ellos. Por eso, y solamente hacer una mención, cuando el Señor, Pablo dice Pablo, el libro de Hechos también ocupa palabras muy similares, dice, no impongáis las manos con ligereza. Se está refiriendo cuando ordenáramos a alguien al ministerio. Para alguien llegar a ser pastor, o para alguien ayudar al pastor, o para alguien de aquí de la iglesia que quisiera, por ejemplo, hacer la Santa Cena o hacer un bautismo, para que esa persona tenga la autoridad para hacerlo, tiene que haber traspasado esa autoridad a través de imposición de mano. Y déjenme decirle algo, por eso la iglesia, entre comillas voy a decir, vamos a tirarle flor a nuestra iglesia, por eso la iglesia bautista se ha mantenido en los años más o menos sana. ¿Por qué? Porque ninguno puede ser pastor porque se le antojó. No así como otras denominaciones, lamentablemente, que soñaron y van, ¿sabes qué? Soñé que yo soy pastor, que el Señor me llamó, y levantan su iglesia, se ponen en un lugar y vamos fundando iglesias. Desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, gracias a Dios, muchas iglesias todavía siguen este proceso. Que para que alguien sea pastor, tiene que haber sido impuesta a sus manos por otros pastores. ¿Ya? Así que ese de autoproclamarse pastor solo, eso fue lo que hice yo. Por eso eso se llama concilio. ¿Ya? El día sábado pasado ordenaron un nuevo pastor. ¿Ya? Y nos pidieron a nosotros, a un grupo, que se forma un concilio donde se juntaron alrededor de 10 pastores. Esos 10 pastores lo primero que hacen, examinan, ¿ya? Como dice Timoteo capítulo 3, cuando dice que no un neófito, o sea, un neófito quiere decir alguien que tiene poco conocimiento,
Por eso, a la persona que quiere ser pastor, primero tiene que pasar, entre comillas, por un examen de grado. Pero déjenme explicarle algo así cortito. Pero yo sé que muchos van a decir, pero pastor, ¿quién llama? Dios llama. ¿Ya? Y los pastores no llamamos. Porque el único que tiene la autoridad para llamar a un pastor, y dice Pablo, los llamados de Dios son irrevocables. Por eso, ojo, si yo fui llamado pastor y yo dejo el pastorado, yo dejo el oficio, pero yo no dejo el llamado. Porque el llamado de Dios es irrevocable. Ya esa es una posición humana. ¿Ya? Y en este caso, como hay que examinarlo, lo examinamos. Si pasa el examen de grado, que es conocimiento teológico para decir que sea un neófito, ¿ya? Que no es un neófito, pero la responsabilidad va a ser también de la iglesia y el pastor local. Porque al final del concilio nos podemos decir entre todos los hermanos, todos los pastores, ¿sabes qué? A él le falta. Esa es nuestra recomendación a la iglesia. La decisión final, porque lo pueden ordenar a pesar de que nosotros digamos, ¿le falta? Sí, porque es la iglesia junto al pastor los que tienen autoridad. ¿Me doy a entender? No nosotros. Nosotros solamente armamos un concilio de examinación. Si la iglesia dice, lo vamos a ordenar, y nosotros dijéramos, no le falta, no, es la iglesia la que tiene la autoridad. Pero sí nos va a pedir a nosotros que impongamos las manos. Y ahí podrían haber dos sucesos. Que yo diga, ya, ok, lo vamos a ordenar. O yo podría decir, no, yo no apoyo la ordenación. Son esos casos. Pero déjenme decirle que es muy raro de que eso suceda. Y cuando hay concilio, hay que entender que habemos 10, y de los 10 pueden haber 7 diciendo, no, está bien para mí, pero para otros 3 no le falta. Como somos democráticos, ¿me doy a entender? Es todo un tema ese, hermano, ¿ya? Ojalá no sean pastores nunca ustedes. Que es todo un tema también, y ojo que hay que estar preparado, responder 10, son unas 6 preguntas por cada tema fundamental de la iglesia, ¿ya? Donde te preguntan, no sé, ¿qué es la iluminación? ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación general? La unión hipostática. Te van a preguntar por los dones y cosas por el estilo, que son cosas muchas veces más técnicas dentro de la teología. Ahora, ¿es necesaria la teología a ese nivel para ser pastor? No. ¿Por qué me van a decir ustedes? ¿Por qué? ¿Y Pedro era experto en teología? Y en 3 años, ¿tú crees que... ¿Sabes cuántos años estudié yo para ser pastor? 5 años. Y Pedro estudió 3 años, el apóstol Pedro. Y lo vamos a ver después. Y en el Hechos capítulo 15, ¿Pedro estaba de acuerdo con los otros apóstoles? No. ¿Tenía problemas con los gentiles, Pedro? Sí. ¿Pedro se quería sentar a la mesa con un gentil? No. ¿Pedro en un comienzo pensó que solamente la salvación era para los judíos? Sí. Entonces dígame usted, ¿teológicamente estaba preparado? No estaba preparado, que inclusive tuvo que venir una visión a decirle que tiene que aceptar al pueblo gentil, nosotros. ¿Me doy a entender? Pero que eran tremendos hombres, sí, sí. ¿Por qué yo digo que sí? Porque ellos no tenían esto, hermano. No tenían el Nuevo Testamento. Hoy día usted sabe más de los apóstoles que ellos mismos de lo que sabían. ¿Sabía usted eso, no? Y la gente a veces no se da cuenta. Usted tiene más conocimiento que los propios apóstoles. Porque lo que ellos necesitaban saber era lo justo y preciso. La salvación en el Señor Jesucristo. Y después la teología y la Biblia apareció
y la teología sigue avanzando y sigue creciendo. ¿Ya? Amén. ¿Usted cree que el Pentateuco lo escribió Moisés? ¿Sí o no? Ya. ¿Y en qué se basa? Sí, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, hasta los escritos de Qumran en el 1947, si no me equivoco, encontraron la primera, se podría decir, biblioteca donde habla y da mención a que Moisés escribió los libros. Solamente se creía por tradición. No había ningún escrito, y no hay ninguno escrito antes de eso que dijera que Moisés escribió los primeros 5 libros. Entonces, a la final, nosotros creíamos simplemente, ¿por qué? Por la tradición. Pero hubo un descubrimiento arqueológico que nos dio a decir que sí, Moisés lo había escrito. Pero fue cuando hace 70 años atrás. Entonces, así nos vamos asombrando cada día que nosotros vamos descubriendo y estudiando la Biblia. Todas estas cosas que ustedes ven aquí se van comprobando, porque hay mucho también de lo que leemos aquí que lo creemos por fe. Y está bien. Pero acuérdense, más información, todo lo que estamos viendo, y falta muchas más cosas de lo que tenemos que descubrir. Volvamos al texto. ¿Estamos ahí? Eso quería recalcar por si acaso. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eso también lo cuentan historias o tradición, que la sombra de Pedro, de los apóstoles, sanaban. O sea, imagínense el poder que había en ellos. Pero ese poder fue desapareciendo. ¿Sí o no? ¿O se mantuvo siempre? Por eso, yo creo que por eso cuando, todo esto, comillas, con respeto, charlatanes quieren mantener el mismo poder que los apóstoles y se hacen llamar apóstoles. Mire, aparte de los apóstoles, este es algo simplemente de mención bíblica, aparte de los apóstoles, ¿a qué más se menciona de apóstoles en la Biblia? A ninguno. ¿Por qué? Porque acuérdense que estaban escogidos por Dios, tenían que haber visto la resurrección de Jesucristo, pero acuérdense que la iglesia estaba comenzando y tenía que moverse. Comenzó la iglesia con puros judíos y después tenían que meterse los judíos griegos, que lo vamos a ver ya no más. ¿Se acuerda cuando se escogen los diáconos? ¿Por qué se escogen diáconos? Porque los griegos estaban hablando mal de ¿quién? De los judíos. Y algunos a decir, y hay que pensar, ¿qué griego? ¿Los de Atenas? No, eran los judíos, ¿ya? Que eran de origen griego, pero eran judíos, ¿ya? Que estaban dentro de la misma iglesia. Entonces sucede esto, y a medida que fue avanzando el evangelio, fueron después juntándose los gentiles, y la iglesia se fue transformando hasta el día de hoy, y va a seguir transformándose, hermano, por si acaso. Y dice justamente que traían los enfermos atormentados, y hoy día yo le decía, cuando la gente hoy día busca milagros y poderes, y el Señor trajo a los apóstoles que tenían ese poder, pero después vemos que fueron desapareciendo aquellos poderes. Solamente como mención, no lo vamos a estudiar, pero el Timoteo, un joven pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo en en un tiempo se enferma y está el apóstol Pablo con él. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo sanaba, hacía milagros Pablo. ¿Sanaba o no sanaba Pablo?
resucitaba a esta gente. Y su discípulo amado se enfermó del estómago. Si tengo un apóstol que hace milagro y está mi discípulo enfermo, ¿qué hago yo? ¿Y lo sanó? ¿Por qué no lo sanó? No, ¿para qué experimente una enfermedad? No. Porque el don estaba desapareciendo. ¿Y por qué el don estaba desapareciendo? Adivine. Porque empieza a aparecer la Biblia. ¿Sabe que después de Jesucristo, los primeros escritos que se empezaron a predicar o cartas que se empezaron a predicar del Evangelio tardaron solamente 30 años en ya ser parte de la predicación en las iglesias? Desde que muere Cristo hasta 30 años después, ya se estaban leyendo los textos de los apóstoles. Entonces ya se empezó a conformar el Nuevo Testamento. Y a medida que el Nuevo Testamento, inspirado por Dios, se iba juntando y desapareciendo, adivine qué pasa con los dones. Van desapareciendo porque la autoridad ahora no la tienen ¿quién? Los apóstoles, sino que la autoridad la tiene la palabra. Y los que venían después de los apóstoles, me incluyo, no nos llamaron apóstol, sino que los apóstoles nos llamaron pastores. Mire, después de los apóstoles, todos los que lideraron la iglesia, ¿cuál era el título? Pastor, anciano, obispo, que son tres oficios del mismo. En otras palabras, después de los apóstoles somos solo pastores. Y es la palabra que más sale en la Biblia, pastores. Y yo no sé, y esto es algo personal mío, ¿para qué se quieren llamar apóstoles? Si los apóstoles de los que mejor hablaron y de quien tenían que tenerle doble honor, ¿es de los apóstoles o de los pastores? La Biblia dice, obedeced a vuestros apóstoles. ¿Dónde está ese versículo? En ningún lado, pero sí dice, obedeced a vuestros pastores. Tenerlo por doble honor. ¿A quién? A los pastores. ¿Para qué me quiero llamar apóstol si la Biblia no me pesca? Pero la gente hoy día piensa en eso. Efesios 2:20, dejemos ese comentario ahí. Efesios 2:20 nos dice la palabra de Dios que en aquel comienzo eran edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ya? Estaban los profetas, había donde profecía, y los apóstoles. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo, o el centro de toda la predicación, enseñanza, milagro y todo, ¿quién era el centro? Jesucristo mismo. Así que si usted se da cuenta, simplemente los dones en el caso de los apóstoles fueron dados para demostrar el hecho de que ellos hablaron con la autoridad. Y eso obviamente quedó en el capítulo 4 anterior, donde eso fue lo que sucedió. Versículo 17, dice, y entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de ¿quién? De los saduceos, los fariseos condenaron a Jesucristo. ¿Se acuerda? Y los saduceos persiguieron a la iglesia. ¿Para qué? Son las dos sectas judías. Unos creían en resurrección, fariseos. Saduceos no creían en resurrección. ¿Por qué los saduceos persiguieron a la iglesia? Porque el lema principal de la iglesia, ¿cuál era? Que Jesucristo había resucitado. Entonces, como los saduceos no creían en la resurrección, no querían que esto fuera anunciado. Pero como los fariseos creían en la resurrección, no nos metamos, porque yo creo en la resurrección. Era en cierta manera, ¿ven? Había un conflicto entre ellos. Pero acuérdense que los fariseos fueron los que dirigieron la persecución contra Cristo. Pero vemos en el versículo 19, versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, dice, abriendo de noche, ¿ya?, las puertas de la cárcel, sacándolos, les dijo. Aquí es interesante porque dice que apareció un ángel. No dice
El ángel. Que ojo con esa palabra. Porque cuando dice el ángel, cada vez que usted encuentre en la Biblia la palabra el ángel de Jehová, eso es una cristofonía. ¿Qué quiere decir? Es la aparición de Cristo en la tierra, antes de su venida. Por eso usted va a encontrar en los textos antiguos, y se apareció el ángel de Jehová. ¿Se acuerda dónde apareció el ángel de Jehová? Hay muchas veces. ¿Se acuerda cuando Jacob peleó en el arroyo de Manré y lo agarró del muslo y lo descoyunturó? Y dice que estaba peleando con el ángel de Jehová. Pero ¿qué dice Jacob ahí? Que miente, un mentiroso, pero un mentiroso teológicamente. No tenía idea él. Dice que peleó con el ángel de Jehová. Y dice, y aquel lugar se llamará donde he peleado con Dios cara a cara. ¿Qué dijo Jacob? Que estaba peleando ¿con quién? Con Dios. Pero la historia dice que estaba peleando con un ángel. El ángel era Cristo. Cristo es Dios. Moisés, ¿se acuerda? Cuando va al monte para que recibir las tablas de la ley, y dice, y se le apareció el ángel de Jehová, y le dijo, quítate los calzados porque la tierra que estás pisando, santa es. ¿Por qué es santa la tierra? Porque está la presencia de Dios. Si después usted lo quiere leer, lo dice literal así, tal cual. Quítate el calzado de los pies porque el lugar que estás pisando santo es. Y dijo Dios. ¿Pero y qué le estaba hablando? El ángel. Y cambia de ángel a llamarse Dios, el mismo. ¿Y un ángel puede recibir adoración? No. Y es por eso que usted puede ver en la Biblia, por ejemplo, cuando vienen 3 personas caminando y Abraham los ve de lejos. Y Abraham va corriendo y se postra a los pies. ¿Y qué hizo el ángel? ¿Le prohibió que se arrodillara? No, si era Cristo, acuérdense, cuando le dijo que iba a ser papá. Lo están confundiendo con otra historia. Sí, le permitió que le adorara, porque era el ángel. Era Cristo mismo diciéndole a Abraham que iba a ser papá. Pero hay otras oportunidades cuando dice, y los apóstoles, también sucedió, algunos hombres en el Antiguo Testamento se postraron delante de los ángeles y el ángel mismo le dijo, no te postres porque no soy digno de adoración. Y esa es la diferencia entre los ángeles y el ángel de Jehová. ¿Ya? Ojo con eso porque a veces estamos leyendo la Biblia y nos podemos perder con estas cosas. Porque en el Antiguo Testamento Cristo no venía como vino Mesías. Así que también tomaba forma de hombre, pero no venía como Mesías, venía como Cristo, como hombre. Versículo 20. Dice, id y puesto en pie en el templo, el ángel le está diciendo eso, id y puesto pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. ¿Dónde pensaban ellos que estaban? En la cárcel, porque allá lo habían tomado a los apóstoles y se lo habían llevado a la cárcel. Pero en la noche vino el ángel de Jehová y lo sacó. ¿Ya? Y eso es interesante por si acaso, porque ¿se acuerda quién abre la tumba de Jesucristo? Un ángel. ¿Y quién abre la puerta también de la cárcel? Un ángel. Los ángeles cumplen una función maravillosa. Y a lo mejor tú no te has dado cuenta que muchos a veces de los milagros que te han sucedido a ti con alguna cosa, alguna tragedia, algo, puede haber intervenido un ángel. Inclusive
Hebreos nos dice que hay algunos que de nosotros han hospedado ángeles sin saberlo. Así que tú no te imaginas, de repente te sienta alguien cuando eras joven en la micro, ibas todo triste y se te sentó alguien, te animó y a lo mejor, oye, el caballero buena onda, ¿era un ángel? Puede ser. O tú vas en la carretera, he tenido algunos relatos de ese tipo, he ido en la carretera, gente que quedaba en pana y de repente aparece un caballero, un viejito que, no, es que yo vivo por aquí, y le ayuda a cambiarle a lo salva de que quede en la oscuridad, y al otro día él pasa para darle las gracias y va, y no hay casa, no hay nada. Dios se manifiesta si Él quiere. Inclusive los hijos, los niños, nuestros pequeños son cuidados por ellos. Cumplen una gran función los ángeles, pero no reciben adoración los ángeles. Fueron hechos para servirnos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallada, ¿qué dice? Cerrada con toda seguridad. Pero ¿y cómo salieron si está todo cerrado? Y los guardas afuera de pie ante las puertas, más cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Es exactamente lo mismo con Jesucristo. ¿Habían guardia afuera de Jesucristo? Sí. ¿Estaba la piedra cerrada? Sí. No estaba. Cristo había salido. ¿Por qué se acuerda que hacen mover la piedra? ¿Se acuerda de la historia de Jesucristo? Porque las mujeres fueron a echarles engüento y dicen, muevan la piedra. Y cuando abre la piedra, no está Jesucristo. ¿Ya? Lo mismo está sucediendo. Así que mi hermano, y nunca va a haber nada que pueda bloquear, por si acaso, el mensaje y la propagación del mensaje del Señor Jesucristo. Así que mi hermano, en ese sentido tenemos que estar tranquilos, confiados, que a veces nos asustamos. Oye, pero en la iglesia está pasando esto, en la iglesia va a desaparecer, la iglesia va a morir. Es que en la iglesia, Jesucristo dijo, nada prevalecerá contra la iglesia. Si hay una iglesia cristiana que está predicando, que está hablando de la transformación del hombre y la mujer a través de Jesucristo, por más que quieran destruir la iglesia, el Señor nunca va a dejar. En el versículo 24 al 28, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque había muchos seguidores de ellos. Así que dijeron, mejor acompáñenlo. Es la buena. Porque temían de ser, fueron habilosos esos guardias. Cuando les trajeron, los presentaron al concilio o al Sanedrín. Y el sumo sacerdote preguntó, diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no se enseñaseis en ese nombre de Jesucristo? Y ahora habéis llamado a Jerusalén de vuestra doctrina, llenado de Jerusalén vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Así que si usted se da cuenta, ellos estaban haciendo lo que Dios les demandó. Hay que proclamar el Evangelio. Hay que hacerlo. Aunque le estaban prohibiendo decir el nombre de Jesucristo, y así ha sido el mundo hoy día, que está prohibiendo, lamentablemente, en todos los lugares. Hoy día en los colegios, en algunos lugares públicos, no se puede nombrar a Jesucristo, no se puede hablar de Dios. Bueno, el mundo es así. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario, ¿qué dice? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ellos estaban obedeciendo al Señor. Versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándoles en un madero. Y obviamente porque él está con el Sanedrín. Y ellos fueron los que enjuiciaron a Cristo. Versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué dice? Mire, esos son los apóstoles, para que usted entienda. ¿Para dar salvación a quién? A Israel. ¿Y por qué no dijeron al mundo?
porque ellos estaban, y entienda, la iglesia creció creyendo que la salvación o el Mesías era para Israel. Porque más adelante es donde aparece el lienzo y todo lo demás. Hasta esta etapa, ellos creen que la iglesia de Jesucristo es compuesta por judíos, nadie más. Por eso le digo que teológicamente ahí no estaban preparados, están cegados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo estos se enfurecían y querían matarlo. Entonces, versículo 34, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Interesante, este nombre no se olvide, porque él era un maestro, uno de los mejores maestros que existía en Jerusalén. El cabo de capo, porque ¿quién se levanta en el Sanedrín? Si hubiera un conjunto de científicos aquí y quiere dar su opinión, ¿quién se va a levantar? ¿Dónde están los más capos de los capos? El más capo, porque va a dar algún fundamento. Y mire lo que dice Gamaliel, que ¿dónde lo va a escuchar después? Más adelante, porque Gamaliel fue el profesor del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice que era judío de judíos. ¿Qué quiere decir eso? Capo de los capos. Y un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Aquí, un doctorado. ¿Y qué dice? ¿Venerado de qué? Interesante. Que a propósito, el otro día alguien me preguntó, ese día que estuvimos hablando contigo, nos pegamos ahí unas conversaciones cristianas, donde me preguntaba mi hermano, un paréntesis, me preguntaba mi hermano, me dijo, pastor, no, él me dijo, pero la Iglesia Católica, ¿por qué adora imágenes? Y yo le dije al Ángelo, ¿cierto, Ángelo? Para decirme, sí, pastor, estoy mintiendo porque se va a decir después. No, el Ángelo, él me hizo la pregunta. El Ángelo me dijo, pastor, ¿por qué los católicos adoran imágenes? Y yo le dije al Ángelo, esta fue mi respuesta. Los católicos no adoran imágenes, ellos veneran. Y el Ángelo puso la misma cara de muchos de acá ahora. Pero a ver, ¿cómo? Así fue el tal cual Ángelo, para ver cómo. Sí, pues. Hay una gran diferencia entre venerar y adorar. Y me dijo, para ver, y yo le dije, la misma pregunta que le dije al mismo Ángelo, estoy repitiendo la misma conversación. ¿Tú tienes fotos en tu casa de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá? Sí, pues. ¿Tenés imágenes? Pero es que yo no la adoro. Ya, pues, ¿y qué pasa si yo traigo una imagen de San Pedro y la pongo ahí? ¿Hay algún problema? La misma cara que tienen algunos aquí es la misma que tenía el Ángelo ese día. Y algunos de aquí están diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? Me van a linchar como en el Sanedrín. No, lo que pasa es que también hay un tema a nivel católico, les explico, y cortito, porque eso es para otra prédica. La Iglesia Católica, dentro de sus concilios, ¿ya?, o el magisterio, ellos desde los tiempos de Jesucristo, hasta el día de hoy, dentro del magisterio, sus leyes no aceptan la adoración a imágenes. Y está escrito dentro de su doctrina. ¿Ya? Y le mostré al Ángelo, porque le mostré una aclaración de esto del Papa. ¿Cierto, Ángelo? Le dije, Ángelo, mira lo que dice el Papa. Después, si quieren, les puedo mandar el video. Porque es la autoridad infalible. El Papa Francisco. Y dice, nosotros sostenemos en la Iglesia que no aceptamos ninguna adoración
ni ninguna imagen de yeso para adorar. Lo dice el Papa Francisco. Y le dije, Ángel, ¿lo viste? Oiga, sí, de veras. Pero ¿y por qué? Esa es otra cosa, pues y ahí entramos en otro conflicto. Porque el magisterio, esto ya lo zanjó, porque la Biblia lo respalda. Éxodo capítulo 20, no las adorarás, ni lo que está arriba ni abajo. Adoración está prohibido dentro del dogma. El problema que yo le decía al Ángelo, que la información que a veces se toma dentro del magisterio tarda años y años en llegar a las parroquias, a los lugares. Y segundo, porque un día yo tuve la conversación con uno, que ellos también han optado, producto de que ha habido mucha salida de la Iglesia Católica, que en estos tiempos, producto ya de la historia y todo lo que está en los libros, ellos podrían hacer estos anuncios. Pero ¿qué pasaría si le decimos a la gente, y eso es lo que había uno que decía eso, si nosotros le decimos a la gente que lo que están haciendo es incorrecto, posiblemente mucha gente se va a ir. Y después le mostré otro video del obispo general de México, donde en una entrevista le hacen la misma pregunta. Y el obispo general de México, donde está Guadalupe y todo lo demás, ¿cierto? Adivine qué dijo el capo de México. La Virgen no hace milagros, no hay que adorar, no hay que tocar ni darle beso porque esas cosas no funcionan. Ellos mismos lo están diciendo, porque está dentro de su dogma. ¿Me doy a entender? Pero ¿quién es el que anda defendiendo esas cosas? Los que no conocen. Y a la vez hay pastores que acusan porque tampoco conocen estas cosas y se quedan con lo que vemos. Pero lo que vemos no es lo que está escrito, aunque yo estoy de acuerdo de que ¿qué debería hacer yo como pastor si la iglesia está haciendo algo malo? ¿No debería yo pararme y predicar y decir no hay que hacer esto? Ahí es donde yo está mi queja, que guardan silencio, siendo que está escrito. Pero déjalo hablar, pues, ¿por qué? Déjalo hablar, si él puede, él también puede hablar, pues ya. ¿O andáis con intérprete, Iván? Ya, Iván, te voy a escuchar a ti, no voy a escuchar a Nati. Bueno, uno de los que se cree que fue culpable de las imágenes en la iglesia, esto sucedió en el siglo IV, entre el siglo III al siglo IV, a través de Constantino. ¿Has escuchado hablar de Constantino? ¿Constantinopla? El emperador Constantino, bueno, hay que ver una historia. Él era romano y él tiene una visión. Y en esa visión ve la cruz de Jesucristo, se termina convirtiendo, según él, aunque día antes de morirse se bautiza. Bueno, él fue el que promulga que la Iglesia Católica, dentro de las doctrinas que habían, era la que iba a seguir el pueblo. ¿Ok? Y él, en honor, ahí se cree que comenzó, en honor, él crea una capilla, que es la capilla o la iglesia de los apóstoles. ¿Y qué puso? Imágenes. 12 imágenes de 12 apóstoles. Pero nuevamente, la palabra veneración, y ahí partió la explicación. Volvamos ahí. La veneración es lo que tú haces con una foto de un ser querido tuyo. Porque la palabra veneración en la Biblia es un sinónimo de honra. ¿Suena feo si yo dijera venerar al pastor? ¿Suena feo? Para muchos sí, porque tienen el concepto errado de la palabra veneración. Pero la palabra veneración honra. La Biblia dice, venera a tu padre y a tu madre. Porque es un sinónimo de honra. Pero en nuestra mente la palabra veneración la tenemos como adoración. La adoración es pecado.
La Iglesia Católica lo tiene escrito, pero le cuesta enseñarlo. En cambio, los cristianos la decimos de lleno, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que de allá de Roma están preocupados por lo que está sucediendo en la cordillera? No, no están ni ahí, pues no tienen ni idea, lamentablemente. Sí, porque el hombre por su naturaleza eh, ególatra quiere ver algo para poder recibir. Pero acuérdense que Pablo que dijo en el Areópago, yo le hablo del Dios no conocido, del que no se puede ver ni tocar. Ya ahí está caminando justamente cuando dice esas palabras, el camino de los dioses para subir el Areópago. Versículo 35. ¿Se acuerda que se paró Gamaliel? Ya. Se para Gamaliel en el versículo 34 y en el 35 después dice que, versículo 35, y luego dijo, varones, ¿qué dijo? No habían gentiles. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, a lo mejor el Mesías. Apareció un Mesías. Se levantó, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto. Ya mataron a Teudas. Y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, otro personaje, en los días del censo, y se llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron muy elocuente Gamaliel, diciendo, y mire lo que dice el versículo 38 de Gamaliel. Y ahora os digo, era sabio, ¿no? Muy sabio, por lo que está diciendo. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, como en el caso anterior, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Mas si es de Dios, ¿qué dice? ¿No se hay tal vez hallado luchando? Y por eso, a veces, mire, muy sabio Gamaliel. Y una de las cosas que yo he hecho en mi vida, y en muchas cosas he guardado silencio, en problemas que he tenido, e inclusive muchos de ustedes saben de algunos problemas que hubo en el último tiempo. Yo lo mismo, estoy aplicando el mismo concepto, porque yo no quiero luchar contra Dios. Pero yo le decía al Señor, Señor, si es de ti, esto va a parar. Si no es de ti, esto va a seguir. ¿Y en qué en qué va a terminar? ¿Destruyendo la iglesia? Y no. Cuando pasen cosas en tu vida, o en el caso mío, si son de Dios, todas las cosas ayudan a bien y van a terminar floreciendo. Si no es así, va a derrumbarse. Fue tan fácil la teología, se podría decir, o el consejo de Gamaliel, que dijo, si es de Dios va a seguir, si no es de Dios va a parar. ¿Está bien o no? Capo, Gamaliel, versículo 40. Y convinieron con él, pero chamullo no. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de... ¿Y por qué lo azotaron si convinieron con Gamaliel? Si Gamaliel dijo, si son de Dios, esto va a andar bien. Si no es de Dios, van a morir solos. ¿Para qué les pegan? ¿Entendieron el consejo de Gamaliel al final? Pura venta de humo nomás. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Por eso, entre comillas, ya deberían haber escuchado a Gamaliel. Y ellos salieron de la presencia del concilio, pero miren, me encanta este versículo. ¿Qué dice? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se fueron felices porque le habían pegado, porque eran discípulos de Jesucristo. Ojalá hubiera esa pasión hoy día. Y todos los días
en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que si usted se da cuenta, mi hermano, ese evangelio que ellos predicaban de casa en casa y que estaban dispuestos a ser azotados, ¿no es el mismo evangelio de hoy día? ¿No es el mismo Jesucristo de ayer, el de hoy? ¿Y por qué hoy día la iglesia ha tomado una posición media intermedia, donde estamos más preocupados de cosas que no valen la pena como iglesia, en vez de andar predicando el evangelio? Hoy día vemos cómo iglesias se andan peleando, es que quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. Mi hermano, nuestra responsabilidad, y si usted se da cuenta, aquí estos apóstoles se metían a la sinagoga a hablar de la mala doctrina de los judíos o se metían a la iglesia para hablar de Jesucristo. Y hoy día hay muchas iglesias que andan peleando, es que yo soy bautista, es que yo soy pentecostal, es que no, es que los de acá, los de allá, los católicos. Mi hermano, nuestra función como cristianos es predicar a Jesucristo. Pero tenemos esos debates tontos de repente. ¿Quién tiene la razón o quién tiene la verdad? Así que mi hermano, cuando miramos nosotros esto en el texto, fue el primer problema que hubo, la segunda persecución con los apóstoles, y los dejo para Hechos 6, un adelanto. Pero solo de palabras, no de lectura. Ya. Porque en Hechos 6, ¿qué sucede? En Hechos 6 sucede que la iglesia empieza a crecer y acuérdense, ¿cómo tenían las cosas? En común. Las comidas, en común. Pero ¿qué sucedió? Que hubo una disputa entre los que componían la iglesia, los judíos hebreos y los judíos griegos, convertidos al cristianismo. ¿Y qué sucedió? Que los griegos empezaron a pelar. Siempre. ¿Ustedes creen que en la iglesia antigua no se pelaba? También. Y empezaron a pelar que los hebreos, los judíos que eran... ¿Me están entendiendo esa parte, cierto? Los judíos, los hebreos cristianos, o que eran judíos, versus los judíos griegos que estaban dentro de la iglesia cristiana. ¿Estamos bien? Ellos, cuando repartían las cosas, los hebreos de la iglesia de Cristo se aseguraban y dejaban, es como que de la mitad para acá se aseguraban y esa mitad quedaba mirando. Y empezaron a murmurar. Y estas murmuraciones les llegaron ¿a quién? A los apóstoles. Y este problema empezó a crecer y fueron a decirle a los apóstoles, apóstoles, no puede ser, así que ustedes de ahora en adelante, ustedes tienen que empezar a repartir. Porque ni eso están peleando, así que repartan ustedes. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros andemos repartiendo comida cuando todavía hay que predicar el evangelio. Y más encima hay que orar. Así que los apóstoles dicen, y le dicen a la iglesia, entre ustedes como iglesia, búsquenme 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y a estos hombres enviaremos a que sirvan en las mesas. Así que diáconos fueron hechos ¿para qué? Para servir. Pero últimamente en la iglesia moderna los diáconos se creen pastores. Y quieren mandar más que los pastores. Esa es una falacia, porque diáconos fueron para andar donde las papitas queman. ¿Amén? Si algún día le toca ser diácono. Ahí servir. Y buscaron a 7 varones. Y aquí termino. La frase de los apóstoles. Y los trajeron a los apóstoles. ¿Quién los escogió? La iglesia. Pero los trajeron a los apóstoles y a los apóstoles le pareció bien e impusieron sus manos y los mandaron a servir. Nuevamente, ¿qué es la figura que a veces se pierde en la iglesia? Sobre todo
con la función del pastor. Lo vamos a ver la otra semana más de profundidad. Porque hay algunas personas que han creído que el gobierno de la iglesia es de la gente solamente. Solo la gente decide. Y el pastor, como es parte de la gente, es uno más. Pero la iglesia de Jesucristo nunca se ha movido de esa manera. ¿La iglesia tiene injerencia? Sí, porque la iglesia, ¿qué hizo? Buscó 7. ¿Qué le dijeron a los apóstoles? Escogimos a él, y se los trajeron a los apóstoles. Pero ¿quién impuso las manos y los autorizó? Fueron los apóstoles. Y así sucesivamente, dentro del mundo cristiano, se ha mantenido en el tiempo, hasta que aparecieron algunos cambiando ese sistema. Donde ahora hay que a veces que votar para cargos que muchas veces corresponde al pastor. Lamentablemente. Porque a veces la figura, y no me quiero hacer ni autorreferente ni nada, pero hay que enseñarlo a veces. Cuando el Señor estableció a los pastores, apóstoles, y estableció al pueblo de Dios, a los cristianos nos llamó ovejas. Y a nosotros, los que ejercemos el oficio de guiar, nos llamó pastores. Si aplicamos esa figura, ¿ha visto usted una oveja del campo decidiendo a dónde van las ovejas? ¿Y el pastor es uno más de la oveja? No, por eso Dios también después lo dice en el libro de Hebreos. Por nosotros, dice, aquellos, los pastores, van a tener que dar cuenta. ¿Y de qué voy a dar cuenta si soy uno más? ¿Me doy a entender o no? Porque si voy a dar cuenta, voy a dar cuenta por algo que recibí. ¿Y sabe qué recibieron los pastores? La administración de las almas y la iglesia. Pero ojo, ¿solo el pastor? No, es compuesta. Los temas más difíciles y sobre todo de posiciones pasaban por los pastores. Y los temas más de decisiones del quehacer pasaban por la iglesia. Entonces es una mixtura. ¿Ya? Lo enseño, quizás lo podría enseñar otro día más específicamente, pero para que ustedes tengan en su mente lo que va a venir la próxima semana. ¿Ya? Y otros conflictos más. ¿Y queremos volver a esa iglesia antigua? Se da cuenta que a veces las frases suenan bonitas, pero la historia nos dice otra cosa. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos por esta noche. Gracias Dios por permitirnos estudiar nuevamente otro capítulo más de la palabra de Dios. Y guíanos, Señor, porque en realidad somos imperfectos todos. Todos somos parte del cuerpo. Tú eres la cabeza. Pero necesitamos también quizás mucha pasión a veces como los apóstoles de estar gozosos porque eran castigados por hablar de Jesucristo. Creo que nos falta a veces esa pasión, danos esa pasión, pero también saber que todo está en control tuyo, que tú, a pesar de los conflictos que hayan en la iglesia antigua, como en las iglesias modernas, sabemos y tenemos ese maravilloso consejo de Gamaliel, que si las cosas al final del día es Dios el que va a terminar y va a decidir si vamos bien o vamos mal. Por eso Dios, manifiéstate en nuestra vida, manifiéstate en nuestro ministerio, manifiéstanos en cada área de nosotros donde realmente queremos hacer lo que tú demandas. Si es tuyo, va a permanecer en el tiempo. Así que gracias Dios por llenarnos de pasión y hacer ver que tenemos una responsabilidad y vamos a estar, obviamente Dios, cada día que vamos escudriñando las Escrituras, mucho más maduro para poder entender cosas que a veces se nos vienen o van a venir en un futuro. Bendice Dios esta noche a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.